Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que ven este video. Sean bienvenidos a un video más, valga la redundancia. El día de hoy vamos a reaccionar a un video, bueno, una leyenda ecuatoriana. No sé cuál, pero vamos a reaccionar, así que vamos. Bueno, la leyenda que vamos a ver va a ser una muy conocida en todo el Ecuador, que es la leyenda del duende. Existen demasiadas leyendas, demasiadas teorías o cuentos del origen de este personaje, así que vamos a ver la que es la más acertada. Así que esperemos que el Camilo no se asuste, Don Chucho no se asuste mucho y empezamos. Bienvenidos a Cuéntame una historia de terror. En esta ocasión presentamos la leyenda del duende, tal como es concebido en el país de Ecuador, específicamente en las zonas rurales, muy alejadas de la ciudad, lugares desolados en los cuales sus barrios se conforman por un puñado de viviendas y abundan zonas oscuras y amplias. La siguiente historia está basada en un relato de uno de los habitantes de la ciudad de Quito en Ecuador, Don Camilo, como pidió que se lo llame para esta historia, originario del pueblo de Umpechico, en la región costera del Ecuador. Y ahí me encontraba, a mis 10 años, ayudando a mis padres en la finca que teníamos a las afueras de Santo Domingo de los Áchilas. En ese entonces cosechábamos papaya y plátano por la temporada. Así que los días pasaban lentos, largos, aburridos y sobre todo muy cansados. Mi padre era un hombre rudo, con un carácter muy fuerte. En su rostro jamás se dibujaba una sonrisa. Al contrario, siempre con el ceño fruncido y de muy mal humor. Nunca sentí un gran aprecio por él. En cambio, mi madre, siempre tan dulce y llena de felicidad a pesar de las dificultades con las que debía lidiar cada día. Los gritos de mi padre, su mal humor, sus constantes borracheras, en fin, diversas situaciones que ella afrontaba siempre con una sonrisa. La vida en el campo siempre me resultó muy aburrida. Nunca tuve un amigo de mi edad para jugar. Nunca asistí a la escuela porque mi padre decía que era una pérdida de tiempo. Un hombre se hace con el trabajo, con las manos llenas de ampollas, por la herramienta y no sentado en un pupitre como un vago. Eso decía constantemente. ¿Qué opinan ustedes al respecto? A pesar de ser una persona de carácter fuerte, jamás lo cuestionaba en sus mentalidad de mi abuelito, decisiones, ¿no? por lo cual De todo lo solo estaba rodeado de personas de edad avanzada. Personas como mi padre, siempre de mal humor, en su mayoría trabajadores de la hacienda. En el poco tiempo libre que tenía, jugaba solo. Me adentraba en las altísimas plantas de plátano y árboles de naranja con la esperanza de que no me encontraran. Un hombre nunca pierde el tiempo en niñerías y juegos, repetía mi padre cuando me sorprendía usando una escoba como si fuese una espada. En fin, la vida en ese lugar era monótona y aburrida, hasta que ese día llegó. Rara vez salí para la ciudad. En ese entonces, el acceso y por ende la salida del pueblo resultaba muy compleja. Calles con agujeros enormes, caminos que se los llevaba el río, otros por los cuales los caballos no podían ni pasar debido al fango que se formaba. Pero esa era una ocasión especial. 31 de diciembre, fin de año. Uno de los acontecimientos más esperados en el año. La ciudad se llenaba de muñecos de trapo de cartón a los que se quemaba a medianoche. Señores disfrazados de viudas que con sus payasadas provocaban más de una carcajada. También se encontraban fuegos pirotécnicos, puestos de comida en la calle, gente disfrazada de personajes relevantes del año o personajes de películas. Pero lo que más me gustaba era la feria con sus juegos mecánicos y sobre todo llena de niños de mi edad. La noche pasó rápidamente. A la 1 de la mañana, mi madre, ya cansada, me llevó a una pequeña habitación que alquilamos para pasar la noche. Mi padre, como ya era de costumbre, transitaba ebrio de esquina a esquina. No recuerdo un 31 de diciembre que haya pasado con nosotros. Me despertó un crujido en el piso. Era mi madre, que se disponía a partir en busca de mi padre para traerlo. Ay, hermano, qué susto. Al verme ya despierto y ofreciéndome a acompañarla, me dijo: me imagino a la mamá rascando el suelo, ¿no? Tu padre, me sales a buscar. Sabía que eso no pasaría nunca. Mi padre jamás dejaría su licor por voluntad propia y vendría por sí solo a dormir.
pero aún sabiendo Igualito, eso chulo. acepté mi tarea. Ya, Había transcurrido ya 1 hora desde la partida de mi madre. Las 3 de la mañana marcaba un viejo reloj pegado en la pared de la Dicen habitación. que ahora las cosas son densas. Preocupado, No sé qué opinan ustedes. tomé mi camisa y salí con la intención de encontrar a mi mamá. Pues en La cierta calle parte estaba sí. muy oscura. Los árboles A esa hora siempre no me despierto a permitían tomar agua. pasar la luz. Caminé me casi da por miedo 10 levantarme a minutos esa hora. hasta que algo me frenó de golpe. Al principio Ya, no no. reconocí de qué se trataba, solo veía una forma redonda en lo alto de un árbol. Un sentimiento de miedo recorrió mi cuerpo. Me decía a mí mismo, sal de ahí, corre y no vuelvas a alzar la mirada. Pero mi curiosidad pudo más que mi Igualito a miedo. los árboles de Así por que donde vive la me Jenny, ¿eh? acerqué más y más, hasta que al fin lo ¿La divisé con ves? claridad. Se Seguro que trataba de sabes. un sombrero, como de mariachi, Pero pero bueno, pequeño en lo alto del árbol. Emocionado por mi hallazgo, empecé a trepar el árbol. El peor error de mi vida. Qué susto. Llegué a la mitad del árbol donde me detuve por el cansancio y volví a fijar mi mirada en aquel sombrero. Lo noté en una posición diferente. Por un momento pensé en bajar y alejarme de ahí, pero mi impulso por llegar a él me empujaba hacia arriba. Continué trepando cada vez más alto. Nuevamente me detuve para descansar. Me sujeté de la rama como si de un caballo se tratase. Y esta vez, con temor, levanté mi mirada si hacia éramos aquel eso, maldito nos sombrero. hubiésemos ido de jeta. Para mi sorpresa no hace rato. estaba. Rápidamente Ahorita con el peso pensé que que se tenemos, había lógico. caído por el movimiento que Alta. ocasioné al trepar, pero en el piso no había nada. Al instante levanté muy lentamente mi mirada hacia lo alto del árbol y me encontré con el peor temor que había sentido en mi vida. Observé que de la rama sobre mi cabeza sobresalían 2 pies pequeños, como los de un niño mucho menor a mí. Quedé en shock, inmóvil con mi cabeza hacia arriba sin cerrar los ojos. Y nuevamente el miedo y la desesperación ¿Por qué te tomaron mi asustas? cuerpo. Pero eso no fue lo peor. Ofrece a la vez y ve. Ah, El sol salía sobre esos horrendos Ah, pies, tampoco te pasa. hasta que un rostro mal Oiga, viene formado peinado. y pequeño se dejaba ver, con una nariz fina y puntiaguda, con arrugas por toda la cara, Ya, una chécale boca que de- dibujaba una sonrisa extraña, Le muy gustó ese grande, cara de verde. lado a lado, ¿por qué y se esos asustó? ojos, que nunca pude sacar de mi Es mente. el más asustadizo. Esos Siendo ojos honesto, ahorita negros, saliendo en la noche lo que daba una totalmente mierda negros, de me robe, miraban nada del duende ni nada. Lentamente abrió su Madrugada. boca y sonrió, la sonrisa más tétrica y lúgubre que había visto. En su Los boca churros madrugan. brillaban unos dientes amarillos y puntiagudos, y finalmente clavó su mirada en mí. No podía moverme, parecía que no tenía control sobre mi Vamos con cuerpo. Rocket. De su boca Eso, salió un weón. murmullo. No sabía lo que decía. Era en el boca. Nuevamente repitió también. algo, pero seguía sin comprender. Su cara cambió, parecía molesto, y un grito salió de él. ¿Cómo te llamas? Ahora sí Le digo que comprendí iba a gritar. perfectamente sus Yo palabras, también pensé que iba a pero el gritar. miedo impedía responder. Luego, sin saber cómo, Ay, estaba a cállate, mi está lado, contando frente a la mí, historia. y me gritó de nuevo, que ¿cómo te llamas? Me tomó de la mano, se la arrebaté rápidamente y por el esfuerzo caí del árbol. Mientras caía, no podía dejar de ver al pequeño Escucha. ser en lo alto del árbol, que reía como un niño. Lo siguiente que recuerdo es ver a mi madre llorando a mi lado, en la No cama debes de la escucharlo. habitación. No sé qué Sentía cara un está. fuerte dolor por todo el cuerpo. Bueno, si Sobre todo yo en la empezara así, piel, me como la quien había escuchar una fracturado. voz por ahí, yo no le paro, igual y Regresé sigo. a casa en los brazos de mi madre, aún Como con si miedo y aterrado. fueras a tener chance. La cara de ese ser horrendo en el árbol. O sea, se si había no es de dónde implantado puede ser en un mi choro, mente. así que. Las primeras noches no dormía del miedo. ¿Está bien? Le conté lo sucedido a mamá que me acompañaba hasta que yo durmiera. Ella solo respondía que ahora estábamos en casa y estaría seguro ahí. Solo había colocado en el espaldar de mi cama una cruz formada por lana de un animal que yo desconocía. Pasaron algunos días y con las palabras de mamá Lana. el miedo se fue poco. Lana de un animal que desconocía. Dice, no, no conoce el cordero de ese mi man. cumpleaños. Y lo ve. Pues, La hacienda se llenó de personas. ¿O también? Mis padres ¿Por me ella? habían organizado una Pues no fiesta. creo. Sé que papá solo lo hacía para tener una excusa para embriagarse. Ah, chucha. Pero Sí. eso, Como que. Como toda familia No, no, ecuatoriana. es verdad, no por sabía que Como todo cada. padre éramos ecuatoriano. primos y que podría jugar Sí, con excusa ellos. para tomar. El día transcurrió como estaba previsto, lleno de juegos y risas. Me había olvidado de las recomendaciones del médico por la fractura de la cual aún me reponía. Finalmente, ya por la noche, luego de la partida de todos, la casa quedó nuevamente en silencio. Caminé a mi cuarto emocionado para abrir mis regalos. Uno a uno fui revelándolos.
Vivir así Hasta alejado de que la ciudad. uno de ellos me Ay, pensé llamó que la chupabas en atención. cada Se cumpleaños. trataba de un objeto También. envuelto en una Qué tela loco, porque negra por muy eso sucia hay y que, como que decir Le las abrí montañas sin de preguntarme quién me lo habría dado. Se trataba de una bolsa llena de canicas de vidrio que me parecían extrañamente llamativas. Desde ese día se convirtieron en mi único pasatiempo. Como cualquier No niño, comía, me no llama la dormía, estaba obsesionado con ellas. Estas canicas. Muchas veces mi padre las arrojó al En río, cuanto a pero cómo era aparecían a mi lado en la Leticia, mañana, como Ya si alguien saben. las recuperara para mí. Pues, Mi padre no creía la historia de que aparecían por sí solas a mi lado. ayer le Él botaba pensaba las que era canicas y mamá volvían quien a compraba aparecer de gato. nuevas y me las entregaba. Y por un momento hasta yo pensé lo mismo. Ese fue tema de muchas discusiones entre ellos. Me convertí en un niño mucho más introvertido de lo que era. Adelgacé muchísimo. Un gran número de doctores llegaron. Mi repisa se llenó de medicamentos. Pero lo extraño es que no me sentía enfermo. Se me prohibió jugar con las canicas, pero estaba tan atraído hacia ellas que un día las tomé de mi almohada y me escabullí hacia las plantas de plátano. Me quedé jugando ahí por horas, solo, completamente solo. El juego consistía en dibujar un círculo en el piso, poner unas cuantas canicas en su interior y con otra, desde afuera del círculo, lanzarlas con los dedos y sacar a Todo las clásico demás. de mi infancia. En ese juego Como todo pasé juego. hora tras hora, día tras día. El sol casi se desvanecía por completo en el horizonte. Lancé la canica, pero no acerté a ningún objetivo. Me disponía a tomarla nuevamente cuando una mano pequeña, arrugada, con uñas largas, que jamás había visto, la tomó. Alcé la mirada. Ahí estaba nuevamente ese ser pequeño del árbol. Otra vez clavó sus ojos negros en mí. ¿Te gustó mi regalo?, dijo y sonrió. Juguemos, decía. Y sin saber cómo, me encontraba ya jugando con él. Saltaba, brincaba y reía a carcajadas mientras lanzábamos las canicas. Y así pasaron varios días. Ya no le temía. Él me llamaba hermano y yo lo llamaba igual. Ya no recuerdo cuántos días jugamos juntos, pero eran muchísimos. Mi mamá veía con miedo cuando según Como brother, él, ¿no? yo hablaba solo. Me Pásame el preguntaba número de por la las vez. Yo le decía la verdad, con mi hermanito del árbol. Ella, Se supone muy que nadie más asustada, me puede ver, decía solo la que persona ese que era el representa el duende, ratón. que me alejara de él, que era malo y que quería hacerme daño. Yo no le quería creer. Le decía que no me alejaría de mi hermanito, el único que tenía y con el que jugaba. Ya no me permitía salir ni de la habitación, pero no me importaba. Siempre estaba él ahí sentado en el mueble donde guardaba mi ropa y reía a carcajadas. Y yo reía, una risa que me dejaba sin aliento. Pero llegó ese día en donde todo cambió. Yo, amarrado a mi cama, porque era la única forma de mantenerme quieto. Chucha. Llegó ese maldito ser y se sentó en mi pecho. Sentí un peso muy fuerte que me quitaba la respiración. «Bájate», le grité por el dolor que sentía, y él solo reía. Grité «¡Mamá!» mientras lloraba, pero nadie venía. Sentí una presión cada vez más y más fuerte. Me miró como la primera vez y volví a sentir ese miedo terrible, tan profundo que me paralizó. «Serás mi hermano para siempre y nunca te dejaré ir», dijo mientras pegaba su rostro contra el mío. Ya sin fuerzas, ni para llorar, lancé un último grito de ayuda. Mamá entró rápidamente y empezó a rezar en voz alta. Gritos, risas y un Padre Nuestro se escuchaban en la habitación, mientras mamá lanzaba agua bendita sobre mí. Solo así el duende se alejó. Llorando, le supliqué a mi mamá que me ayudara. Ahora ya no eran médicos los que visitaban mi casa, eran curas y chamanes. De agua bendita, crucifijos, imágenes de santos, amuletos, se había llenado mi habitación. Sin ningún efecto, siempre lo veía ahí. Hostigas. El duende, jugando con las canicas al pie de mi cama, riendo y brincando, gritando que me llevaría con él. Baño de Y hierba. así pasó mucho tiempo. Ahora sí me sentía enfermo y muy débil. Sabía que si seguía ahí, moriría. Así como a las 3 de la mañana lo vi por primera vez, a las 3 de la tarde él desaparecía. Así que tomé unos pocos ahorros que tenía y salí corriendo de mi casa, desesperado, llorando a gritos, esperanzado que no me alcanzara ese diabólico ser. Logré llegar a la ciudad, ya muy entrada la noche. Las 9 de la noche, informaba un reloj en el terminal de Santo Domingo. Compré un boleto hacia Quito y me embarqué en un bus interprovincial.
¿Qué es Veía por la ventana asustada. Ya volvió a la Veía capital, el ya. camino. Y llegué a Pensaba Tambillo que que no lo volvería a ver más. Pero nuevamente a las 3 de la mañana y el bus se detuvo en una gasolinera. y desde ahí tengo Ahí el lo vecino vi en lo llamado alto de un árbol, Don Chuyo. mirándome como la primera vez. Pensé que bajaría del árbol y me atraparía. Se vuelve a ver en Felizmente, el árbol. el bus empezó su marcha. Me gritó una frase que en ese momento no comprendía. Llegué a Quito y conseguí trabajo en la panificadora Cosmopolitan, en el centro de la ciudad. Me Mira, casé a los 18 mira. años con Marta, la Bien hija del antigüita. peluquero, del negocio de al lado. Tuvimos un hijo, José, y así pasaron los años tranquilos. Ya no recordaba la infancia tan espeluznante que tuve. 17 de mayo, cumpleaños de José. Terminé temprano el turno en la panadería y compré para mi hijo un anillo con un dulce rojo, en forma de diamante. No contaba con mucho dinero en ese entonces, pero sabía que le gustaría. Llegué a casa y llamé constantemente a José. Deseaba ver su cara al recibir el pequeño obsequio que le tenía. Finalmente, se presentó frente a mí y se lo entregué, pero su rostro se veía triste, algo preocupado. No le presté mucha importancia. Tomó el anillo y se lo puso. Me dio las gracias y corrió hacia su habitación. Le pregunté a Marta, ¿qué le pasa a José? Está muy raro, no quiere ni comer. Anda y juega con él, que ya hace rato no lo haces, me dijo mi esposa. Supuse que debía hacer eso. Los turnos en la panadería no me habían dejado tiempo para jugar. Así que me dirigí a su habitación y lo llamé varias veces. Sentí como por mi espalda se acercaba alguien. Intuí que se trataba de José, que se acercaba por mi llamado. Finalmente tomó mi mano y un frío temblor sacudió mi cuerpo. Esa mano arrugada, fría, con dedos largos y uñas puntiagudas, con un aspecto amarillento verdoso, casi en estado de putrefacción. Esa no era la mano de mi hijo, no lo era. Con temor, bajé la mirada y lo vi. Ahí estaba, el horrible ser que me atormentaba hace años atrás, que me quitaba el sueño y me producía un terrible miedo. Ahí estaba el autor de mis peores pesadillas, agarrado de mi mano. Intenté soltarme, pero él apretó su mano contra la mía, fuerte, muy fuerte. Lo miré, pero su sombrero cubría su rostro. Finalmente volteó hacia mí y me sonrió. ¿Cómo olvidar esa sonrisa lúgubre que no veía ya hace tantos años, pero que en mi memoria estaba plasmada? Esa sonrisa que me quitó el sueño tantas noches. Ahí estaba nuevamente frente a mí. Y le grité como nunca había gritado. No me llevarás. Lárgate, lárgate, le repetí constantemente, a lo que solo volteó su rostro hacia el piso para luego soltar una carcajada horrible y fuerte, tan aguda, que nuevamente esa sensación de horror poseía mi alma. Está sufriendo. Finalmente dejó de sonreír y me miró fijamente con esos ojos negros, y de su boca salió una espeluznante frase que hasta el día de hoy me atormenta día tras día. No he venido por ti, me dijo. Ahora tengo un nuevo hermanito y me aseguré que no me lo quites. Y fue en ese momento cuando mi mundo se derrumbó. Con su otra mano, con esa mano tan repugnante que sostuve ya hace algún tiempo, sostenía un objeto y con él frotaba sus asquerosos dientes, amarillentos, pero pintados de rojo. Al principio no supe divisar bien lo que era ese objeto. Luego miré aterrorizado el anillo rojo que con tanto amor se lo entregué a José y me derrumbé en el piso. Ahora comprendía perfectamente las últimas palabras que me dijo cuando tuve que salir corriendo y asustado de casa. Llegará el día que tendré un nuevo hermanito y desearás nunca haberme abandonado. En Ecuador se cuenta que el duende es un ser pequeño, más pequeño que un niño. Tiene un gran sombrero y le encanta jugar con los niños que se lo permiten. También se cuenta que él está fascinado por escuchar la guitarra y acosa a las mujeres jóvenes en los pueblos. Esa fue la historia de Don Camilo. Los vecinos de la localidad que lo conocen dicen que es una persona que tiene problemas mentales. Dice ese pana cuando la guitarra, sino para ya quemar. Quieren escucharlo. No sé. Don Camilo asegura con lágrimas casi imperceptibles y una cara que refleja tristeza que todo lo que cuenta es verdad. Dice que la policía no le cree. Le aseguran que su esposa lo abandonó junto con su hijo por su adicción al licor y hace muchos años, pero él se siente seguro de lo que pasó. Ten cuidado cuando juegues solo. Tal vez no lo estés. Verás, Camilo.
Hemos hecho una pequeña reacción tranquila. Una leyenda, aunque hay gente que está paniqueada, muy paniqueada. Por eso... No, a ver, yo quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen en eso? Simón. Sí. Sí. Ok, Ah, me chucha, han contado que sí, pero no he visto. Es por eso que Don Chuya cambió la guitarra por el charango. lógico. Ya voy a quemar. O sea, sí se creen capaz de que, o sea, no les pase a ustedes, pero podría pasar a otras personas. Sí, a mi familia le ha pasado por esto, digo, así que... Ajá, conozco a mi familia también me pasó. A mi familia no, pero no quiero que le pase tampoco. Comenzando por Don Sí. Dicen que yo me llevo, a mí me cuentan que me llevaba con el duende, pero no me acuerdo, es que me haya borrado la memoria o que haya sido bien chiquito, pero me decían que siempre jugaba en un árbol, o sea, después de que subimos el podcast de terror, por cierto, si es que quieren ver el podcast va a salir por acá, yo mencioné que nunca he tenido, o sea, casi nunca he tenido estas cosas paranormales. Pero después de eso mi familia dijo, ¿no te acuerdas cómo eras amigo del duende? Y yo, ¿cuál duende? De mi pana, el chiquito de la escuela. No, es ese, no. Es otra Otro persona. duende. Es otro duende. Es el Camilo. El que siempre sabía ver, porque al frente de mi casa siempre había un árbol de guavas y yo es que sabía decir, me voy a jugar con mi amigo y se está jugando ahí solito y conversando solito. Pero no me acuerdo, así que Pues eso, que ya- todo amigo imaginario. Si no me acuerdo, no pasó. si no me acuerdo, no pasó. Bueno, ahora sí, eso ha sido todo por este video. Ya saben, suscríbanse, denle like y... Chuya vida. Tu vida. Ya, ya. Yo voy a ver.